14 minutos, información internacional muy, pero muy informativa. La jornada del día de hoy ya nos acompaña la periodista Isel Guerra, subeditora del área. Se está viviendo, Isel, en estos momentos, tenemos la imagen en directo, la asunción de Keiko Fujimori como la primera presidenta electa en la historia de Perú. Bienvenida y buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Sí, una ceremonia que se está llevando a cabo a esta hora. Lo están viendo ustedes allí a pantalla dividida, la imagen en vivo que llega a esta hora desde el Congreso en Perú, donde se está llevando a cabo este cambio de mando y con Keiko Fujimori que asume la presidencia de la nación vecina en una fecha bastante llamativa, partiendo porque son las fiestas patrias en Perú. La nación vecina cumple 205 años de independencia, pero también es la fecha de nacimiento de su padre, Alberto Fujimori, y de hecho tú bien lo señalas, la llegada de Keiko a la presidencia está marcada por una serie de hitos, ¿no? No solo es la primera mujer en ser elegida por medio del voto para asumir la presidencia del país. Recordemos que Dina Boluarte lo hizo con una suerte de sucesión en medio de la crisis que enfrentó Pedro Castillo, sino que también es el regreso del fujimorismo después de 3 décadas en medio de además una inestabilidad política grande que estaba enfrentando Perú en los últimos 10 años. Ella es la 9ª presidenta en la última década y de hecho Ollanta fue el último presidente en Perú en lograr cumplir su mandato de 5 años, que esa es otra de las preguntas que ronda detrás de la llegada de la figura de Keiko Fujimori a la presidencia del Perú. Cuarto intento después de unas elecciones bastante reñidas, una diferencia de menos de 50.000 votos con Roberto Sánchez. Días de conteo. Y muchísimos días de conteo, José, es lo que han tenido que enfrentar Keiko Fujimori para llegar a la presidencia en Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora con Ivo Goit, quien precisamente está allá en Lima, donde se está llevando a cabo la ceremonia de cambio de mando con Keiko Fujimori, que asume la presidencia en Perú. Hola Ivo, buenas tardes. ¿Cómo están, José y Isel? Nosotros en el Congreso Nacional del Perú, donde ya juró como presidenta de la República de este país Keiko Fujimori. Los datos que tú entregabas, Isel, son ciertos, hay varias coincidencias, fechas especiales, particulares, para lo que es esta toma de posesión de la nueva presidenta del Perú. Acá se encuentra el presidente José Antonio Kast, otros líderes latinoamericanos también, entre ellos Javier Milei, Daniel Noboa, Rodrigo Paz, entre otros presidentes de la región. No asistió hasta esta ceremonia Luis Ignacio Lula da Silva y también está acá el rey de España, Felipe VI. Hace solo algunos instantes solamente, Isel, José, ustedes lo veían en pantallas de CNN Chile, juró como presidenta entonces Keiko Fujimori acá desde el Congreso en un Perú que, como bien mencionaba Isel, llega a este cambio de mando en un contexto político tras una década marcada por inestabilidad política acá en este país, con los sucesivos cambios de presidentes, de presidentas que se han ido sucediendo durante la última década, y también los enfrentamientos directos en materia política entre el Poder Ejecutivo y también el Poder Legislativo, y eso ha generado una fuerte desconfianza también a nivel ciudadano en cuanto a la credibilidad y la estabilidad de las mismas instituciones. Así que si bien Keiko Fujimori comienza este gobierno, como mencionabas, Isel, con una base electoral ya ratificada completamente como ganadora de las elecciones, hay un nivel importante de rechazo y una división importante también en el país, dada lo estrecho que fueron los resultados en las elecciones acá en Perú. Y además hay otro dato muy interesante que va a llamar la atención y con el cual quizás Keiko Fujimori parte desde otra plataforma su mandato, su gobierno, que es el hecho de que vuelve el Senado. Hay una bicameralidad finalmente acá en el Perú. Deja solamente de existir la Cámara de Diputados. Recordemos a principios de la década de los 90 fue su padre, Alberto Fujimori, quien suprimió finalmente el Senado y quedó solamente la Cámara de Diputados. Hemos visto las distintas disputas que ha existido entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo acá en Perú. Bueno, vuelve el Senado, lo que va a suponer una segunda Cámara, revisar ciertas leyes, discusiones. No va a ser tan fácil, por supuesto, enfrentarse directamente con el Poder
Poder Ejecutivo, estas mociones de renuncia que se han ido sucediendo también acá en Perú, así que es parte entonces de la plataforma sobre la que parte Keiko Fujimori. Los temas de la inmigración irregular y por supuesto el tema de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia y la seguridad es parte fundamental de la agenda, muy parecido a la de nuestro país, podríamos decir, y los distintos líderes de derecha que han ido asumiendo en América Latina. Es por eso que el presidente Kast se encuentra acá con una comitiva importante que va desde el expresidente Eduardo Frei hasta el alcalde de la Comuna de Santiago, Mario Desbordes. En algunos minutos más, una vez que termine esta ceremonia, se va a brindar un almuerzo oficial. Por la mañana se reunieron, de hecho, la presidenta electa hasta ese entonces del Perú, Keiko Fujimori, y el presidente José Antonio Kast de nuestro país. Estuvieron reunidos por un buen rato, donde pudieron comenzar a delinear parte de lo que va a ser la relación bilateral entre los países que somos vecinos. E incluso Isel se volvió a retomar la idea del corredor humanitario. Vamos a ver en qué condiciones, pero al menos desde Perú, desde que Fujimori está la intención de poder retomar esa idea. José Antonio Kast quiere insistir también con eso. Se ha ido dando que si vemos de sur a norte hasta llegar a Venezuela, pasando por Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y también en Colombia, son gobiernos que se han mostrado ya más abiertos a esa posibilidad. Hay que ver qué pasa efectivamente con Venezuela, pero el presidente José Antonio Kast habló con los medios de comunicación el día de hoy, luego de esa reunión, y esto fue lo que nos dijo. Los lazos de amistad, los lazos comerciales, los lazos diplomáticos con Perú están en un muy buen momento y eso lo queremos profundizar. También podemos compartir experiencias. Así como nosotros en los últimos días hemos sido golpeados por las inclemencias del tiempo, hemos podido conversar con la presidenta Fujimori respecto de esta situación que podría eventualmente también afectar a Perú y cómo nosotros, habiendo pasado y estando viviendo hoy día una crisis climática, pudiéramos colaborar para que todo lo que nosotros hemos hecho en prevención y ahora lo que tenemos que hacer en restauración y recuperación de nuestra patria, pudiéramos transmitirle esos conocimientos. Bueno, estamos en conexión con Ivo Goich desde Lima, con Isel en el estudio. Keiko Fujimori asume la presidencia a los 51 años, luego de varios intentos por llegar a convertirse en la primera presidenta electa. Tuvo varias candidaturas y estuvo en el cambio de mando de José Antonio Kast el 11 de marzo. Y en esa oportunidad Mónica Rincón le pregunta sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Ella manifestó una posición favorable a dicha candidatura. Quedamos atentos a si mantiene esa posición ahora convertida en presidenta. Sí, exactamente. Y con una región, Ivo, y tú bien lo señalabas, por cierto, con los invitados que estaban participando de esta ceremonia, un viraje evidente de la derecha de parte de la región, Ivo. No sé si es que los mismos mandatarios han podido conversar entre ellos, si hay algo que se pueda conocer respecto de precisamente otra figura de derecha que llega a liderar un país en nuestra región. Argentina, Bolivia. Así es, bueno, es importante lo que dices, Isel, esta reconfiguración, podríamos decir, del mapa a nivel político, acá al menos en América Latina, un viraje hacia la derecha evidente, con configuración de fuerzas afines a lo que es, por ejemplo, el gobierno de nuestro país, José Antonio Kast en Argentina, Javier Milei ahora, Keiko Fujimori acá en Perú, Daniel Noboa en Ecuador y por supuesto el nuevo presidente de Colombia que estará visitando el presidente José Antonio Kast a fines de la próxima semana para asistir también al cambio de mando de ese país. Está Javier Milei acá, Isel, ustedes durante los últimos días han estado conversando profundamente acerca de sus intervenciones, sobre todo la última en Brasil, con insultos y epítetos muy fuertes en contra del presidente de ese país que ha producido un problema diplomático de proporciones. Nosotros tenemos entendido, Isel, que ya después de esta ceremonia de cambio de mando oficial, en el almuerzo hay una recepción, ahí los presidentes podrán conversar de mejor manera y de hecho en estos momentos se está entregando su primer discurso ante la nación, ante la República del Perú, la nueva presidenta de este país, Keiko Fujimori. Se espera que pueda abordar temas importantes como la agenda comercial, la migración, la seguridad fronteriza, la cooperación también a nivel regional en contra del crimen organizado, que son temas importantes y del cual
cuales han tenido que luchar los últimos mandatarios acá en Perú. De hecho, Dina Boluarte sale precisamente por un problema relacionado con el alto índice de criminalidad en este país, que no pudo finalmente poder dar vuelta y que se ha profundizado finalmente ese problema. Acá, por lo menos los periodistas de Perú, que están cubriendo esta ceremonia específicamente, lo que nos dicen es que tienen un problema importante con el crimen organizado, con ciertas bandas derivadas de la migración irregular que han penetrado fuertemente en los barrios, y eso es lo que finalmente es una de las promesas de campaña, tal cual fue muy parecido a la de nuestro país, que se pretende comenzar a dar ahí una batalla, una pelea con fuerza, además, por supuesto, del tema económico, de los permisos, de poder generar inversión también extranjera que vengan hasta el Perú. Son agendas similares, parecidas, teniendo en cuenta las particularidades y peculiaridades de cada una de nuestras naciones, pero que podríamos decir, Isel, José, se han ido alineando quizás en este último tiempo en esta reconfiguración del mapa político latinoamericano. Sí, sin duda un mapa que, como tú bien señalabas, iba ya desde Lima en Perú. En los próximos días también va a sumar otra figura de la derecha, de la extrema derecha, en rigor, como lo es Abelardo de la Espriella, como próximo presidente de Colombia. Claro que sí, se ha confirmado también la participación del presidente de nuestro país en esa ceremonia. Ivo Goich, desde Lima, Perú, en la asunción al mando, ya es presidenta de la República de nuestro país vecino, Keiko Fujimori. Gracias, Ivo. Seguimos en contacto durante el día para nuevas reacciones. Que tengas una buena tarde. Chao, Ivo. Chao, Ivo. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, Ivo. Bueno, vamos a quedar atentos, Isel, a lo que está hablando a esta hora la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, que asume el mando de la nación vecina, como te decía, a los 51. Sí, exacto, es su primer mensaje ante la nación. Ya más temprano se advertía que este discurso podría durar aproximadamente una hora. En la tarde van a ser anunciados su gabinete ministerial. El día de ayer mencionaba 3 de esos nombres, entre ellos, por cierto, quien es el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, que de hecho ha estado participando, por cierto, en esta ceremonia, así como también el ministro de Economía y el ministro de Asuntos Exteriores. Los otros 16 nombres deberíamos conocerlo hoy en la tarde en la presentación, José. Claro, y Isel, una pregunta corta que tiene que ver con la composición del Congreso. ¿Con qué Congreso va a gobernar Keiko Fujimori, pensando en la fragmentación política que le ha costado el mandato a varios presidentes hacia atrás? Sí, aquí la verdad es que la composición del Congreso, te diría, es más bien fraguada, tiene bastantes disgregaciones, pero ocurre un hecho, una situación en rigor el día de ayer que daba cuenta también de esa división y de que aquí en rigor cualquier cosa podría pasar. ¿Por qué? Porque el día de ayer se llevó a cabo la elección de la mesa directiva del Senado, teniendo en cuenta que ahora Perú va a ser bicameral después de 30 años. Vuelve el Senado, claro. Y estuvo marcado por la controversia. Era una votación cerrada ante la prensa y por tanto con una suerte de votación secreta, ¿no? Pero aquí con muestras de una presunta deserción dentro de la oposición, lo que evidenció un quiebre interno y que finalmente llevó a que el segundo vicepresidente de Keiko Fujimori haya quedado como presidente de la mesa directiva. Y eso daba cuenta que, si bien iba a ser una votación sumamente reñida, pero donde la oposición tenía la posibilidad precisamente de conseguir los votos para dirigir la mesa directiva, finalmente una de esas figuras de la oposición, miembro del partido de Roberto Sánchez, finalmente vota a favor de la opción del oficialismo y con ello hace que finalmente el segundo vicepresidente de Keiko Fujimori quedara al mando entonces de la mesa directiva, José. Eso para graficar un poco la composición actual. ¿Cómo comienza? Claro. Y cómo está comenzando el gobierno de Keiko Fujimori, quien por lo demás se llega con una votación sumamente reñida, menos de 50.000 votos, pero también con una figura que divide y une a los peruanos. Hoy más temprano algunos de los adherentes de Keiko Fujimori llegaban hasta las afueras del Congreso para ser parte de esta ceremonia en las calles. Vamos a revisar una de las declaraciones que captaba la agencia Reuters hoy más temprano en medio de esta ceremonia. Después de una persecución política aberrante en contra de Keiko, pues ahora se logró el objetivo, ganó la democracia, ganamos todos los peruanos, porque ahora sí, ella va a hacer el trabajo que lo hizo en principio Alberto Fujimori, el mejor presidente de la historia. Bueno, ahí estaba la declaración de esta adherente. Hay que decirlo de todas formas, Alberto Fujimori
Evidentemente es una figura que divide en Perú. Recordemos que fue condenado por casos de violaciones a los derechos humanos, con un puño de hierro con el que dirigió esta nación durante la década de los 90, una brutal represión, con una condena, ¿no?, de 25 años de cárcel por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, y ahora es su hija, después de 4 intentos, finalmente quien llega a la presidencia de Perú, y con una de las grandes incógnitas: ¿por cuánto tiempo va a dirigir la nación vecina, teniendo en cuenta que el último presidente que logró completar su mandato de 5 años fue Ollanta Humala entre el 2011 y el 2016? De esa fecha hasta este momento, ningún presidente ha logrado culminar los 5 años de la presidencia peruana. Vamos a estar actualizando esta información, sobre todo para saber, por cierto, la composición del gabinete ministerial que está previsto, al menos según las informaciones, durante este día tarde. Ya nos lo contaba Ivo Goit desde Lima, en Perú, también, por cierto, con este almuerzo con los líderes regionales que han asistido entonces a esta ceremonia que se está llevando a cabo a esta hora en el Congreso peruano. Vamos a estar actualizando esta información, pero vamos a cambiar de tema. Vamos a continuar esta revisión internacional con otra noticia que ha acaparado la atención durante esta jornada, y es este terremoto que se reportaba durante esta jornada al sur de Japón y que ya reportan aquí los medios locales. Deja varias personas fallecidas en una cifra que no ha sido entregada hasta este momento por las autoridades, producto de este sismo magnitud 7.1, según señalan los reportes locales, 6.8 según el Servicio Geológico de Estados Unidos, en un hecho que ocurría hoy a las 4 de la tarde con 27 minutos hora local, la prefectura de Kumamoto, al sur del país. Incluso llevó a cabo y se activó una alerta de tsunami que se levantó a la hora siguiente, pero los efectos lo están viendo ustedes allí en las imágenes. El derrumbe del segundo piso de un centro comercial, así como también un puente peatonal que se derrumbó. Ya se reportan varios muertos, sobre todo en este centro comercial Ion Mall en Kumamoto, donde no se ha informado del número de víctimas fatales o si eran clientes o empleados, pero ya se ha reportado que entre 20 y 30 trabajadores no han podido ser contactados tras este derrumbe, producto de una explosión posterior a este terremoto. Se suma además otros desaparecidos en una fábrica de papel en Nippon, que también sufrió graves daños, réplicas que ya se encuentran en más de 60 hasta esta hora, así como también diversos efectos. Lo veían ustedes en las imágenes, también el descarrilamiento de uno de los vagones de tren, que también generaba varias personas heridas, así como también en los vuelos, el terminal aéreo de Haneda en Tokio también sufría cancelaciones y retrasos durante esta jornada. Al menos 40 vuelos se han visto afectados producto de este terremoto magnitud 7.1, según señalan las informaciones locales, 6.8 según está reportando a esta hora Estados Unidos, y con daños que han sido reportados como incendios, así como también algunos derrumbes, sobre todo en el extremo sur de Japón. Vamos a avanzar en esta revisión, vamos a continuar con lo que ha sido la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hasta Estados Unidos, la séptima reunión que sostiene con el presidente norteamericano en Estados Unidos, y que tiene cierto cambio respecto de su último viaje, que fue en el mes de febrero, antes del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Ha pasado bastante agua bajo el puente, y así lo dan cuenta, por cierto, algunos analistas, ahora con ciertas diferencias, incluso algunas de ellas explícitas y abiertamente, entre Trump y Netanyahu respecto de cómo se está conduciendo el conflicto en Medio Oriente. Incluso recientemente Trump ha calificado de loco y difícil a Netanyahu por los bombardeos que vimos hace algún tiempo atrás en Líbano. Todo esto en medio de un contexto que ya se estaba fraguando anteriormente con la figura del alcalde de Nueva York, ¿no?, Zohran Mamdani, quien estaba pidiendo encarcelar a Netanyahu debido a que contra él pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional cuando visita Estados Unidos, es decir, por estos días, así como también en septiembre, cuando se va a llevar a cabo la próxima cumbre de Naciones Unidas. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional en España. Nuestra atención está puesta en Europa debido a los incendios forestales que todavía afectan a Francia y a España, ¿no? La situación es difícil,
pero por estas horas son las horas clave antes de que, José, aumenten las temperaturas. Está prevista una nueva ola de calor que debería comenzar durante este día, sino ya el día de mañana, y donde los termómetros podrían alcanzar hasta los 40 grados, según se estaba reportando por parte de los medios locales. Fue una noche un poco más tranquila. De hecho, las autoridades señalaban que los incendios en Madrid, Ávila y Toledo habían vivido una noche razonablemente positiva, y por tanto el ministro del Interior español señalaba: hoy podemos estar un poco más tranquilos, sobre todo ante las condiciones meteorológicas a las que nos vamos a enfrentar en las próximas horas. Pero ojo, porque, José, nada está dicho. El combate continúa entonces para poder poner fin a estos siniestros forestales que ya se extienden por prácticamente una semana. Claro, desde hoy y hasta el lunes con temperaturas cercanas a los 40 grados. Bien, difícil y complejo para el escenario, por cierto. Isel Guerra, que tengas una buena tarde, seguimos atentos. Seguimos atentos, que estés bien. Que tengas una buena tarde. 2:31, pausa a esta hora en la revisión de las noticias con imágenes de el puerto de Valparaíso. Ya estamos de vuelta con el deporte en CNN Tarde.